Chicos, bienvenidos. El tema que vamos a desarrollar es reconocimiento de un lugar geométrico a partir de su ecuación. Recordemos que un lugar geométrico es la gráfica cuyos puntos satisfacen una ecuación algebraica en donde existen dos variables, x y y, que se colocan en un plano cartesiano y tienen soluciones reales. Es decir, podemos encontrar los valores que satisfacen la ecuación. Es necesario definir un lugar geométrico cuando hay que establecer la gráfica a partir de una ecuación, o bien se plantean algunas condiciones, algunos elementos del lugar geométrico y podemos encontrar entonces su ecuación. Vamos a recordar. Te manejo el ejemplo de la ecuación y cuadrada es igual a 3x menos 9. Las variables para esta ecuación serían x y y. Los coeficientes son los números que acompañan a las variables del lado izquierdo. En el caso de la variable y, no observamos ningún número, damos por hecho que es 1. En el caso de la variable x, su coeficiente es 3. Las potencias, recuerda que son los numeritos que están en la parte superior de las variables. Para y sería 2 cuadrado. Para x, el hecho de que no veas una potencia quiere decir que es potencia 1. Y por último, el menos 9, que no está acompañado de una variable, se llama término independiente. Vamos a manejar otros ejemplos en donde podemos clasificar los elementos de la ecuación. En el primer ejemplo, y igual a 2x más 3. Sus variables x y y. El coeficiente de la variable x, 2. Coeficiente de la variable y, 1. Potencia de la variable x, 1, puesto que no observo ningún numerito. Potencia de la variable y, 1 igualmente. Y el término independiente, 3, más 3. Para el segundo ejemplo, y cuadrada es igual a 6x menos 2. Sus variables x y y. Coeficiente de la variable x, 6. Coeficiente de la variable y, 1. Potencia de x, 1. Potencia de y, 2. El término independiente, menos 2. Tercer ejemplo. 9y cuadrada igual a x cuadrada más 7. Variables x y y. Coeficiente de x, 1. Coeficiente de y, 9. Potencia de x, 2. Potencia de y, 2. Término independiente, 7. Último ejemplo. 15x cuadrada igual a 15y cuadrada menos 5. Variables x y y. Coeficiente de x, 15. Coeficiente de y, 15. Potencia de x, 2. Potencia de y, 2. Término independiente, menos 5. Bien, chicos, por favor, al inicio de la hoja donde vayas a hacer las clases que se te indican, por favor identifícalas como Flipped Learning o clase invertida y pon enseguida el nombre de la clase para después poner la actividad que vas a realizar en casa. A continuación te dejo la actividad número 1, en donde te muestro 4 ecuaciones en donde tendrás que identificar los elementos de cada una. Recuerda preparar estas actividades tanto en tu cuaderno como para entregar en la siguiente clase presencial. Prosiguiendo con el tema, las características de los lugares geométricos. Cuando hablamos de una recta, en la ecuación que se presenta, las dos variables deben de estar a la potencia 1. No importa si los coeficientes de las variables son o no iguales. Al igual, puede o no tener término independiente. Fíjate los ejemplos. 5x menos 3y. X y y están a la potencia 1. Y ambos tienen diferente coeficiente. En la segunda, x igual a y menos 6. X y y a la potencia 1. En esta ocasión, ambos tienen coeficiente 1. Y además, la ecuación tiene el término independiente menos 6. En el tercer ejemplo, y igual a 2x más 7. X y y a la potencia 1.
tienen coeficientes diferentes, y1, x2, pero no importa. Y en esta ecuación también presentamos un término independiente, más 7. En el último ejemplo, 2y es igual a 2x. Ambas están a la potencia 1, presentan el mismo coeficiente y no tienen término independiente. Repito, para saber que estamos hablando de una recta, las dos variables deben de estar a la potencia 1. Eso es lo único que nos debe importar. No importa si los coeficientes son iguales o no, y no importa si presenta o no término independiente. En el caso de una parábola, en la ecuación sigue habiendo dos variables, x y y. Cualquiera de las dos debe estar a la potencia 1 y la otra debe estar a la potencia 2. Igual que en el caso anterior, no importa si los coeficientes de las variables son o no iguales. E igual puede tener término independiente o carecer de él. Fíjate los ejemplos. 5y cuadrada igual a 5x. X está a la potencia 1, por lo tanto y está a la potencia 2. En el segundo ejemplo, y es igual a 200x cuadrada menos 50. Y está a la potencia 1, por lo tanto x está a la potencia 2. En el tercer ejemplo, y cuadrada es igual a 3 octavos de x. Y está al cuadrado, por lo tanto x está a la potencia 1. En el caso de una circunferencia, las características que debe tener la ecuación es que las dos variables deben de estar a la potencia 2, es decir, al cuadrado. Y los coeficientes de las dos variables deben de ser exactamente iguales. Puede o no tener un término independiente. Vamos a los ejemplos. 5y cuadrada es igual a 5x cuadrada. X y y están a la potencia 2 y sus coeficientes son 5. Segundo ejemplo, x cuadrada igual a y cuadrada menos 8. X y y al cuadrado y sus coeficientes 1. Iguales. En el tercer ejemplo, 100y cuadrada igual a 100x cuadrada más 7. X y y al cuadrado y sus coeficientes para ambas 100. En el último ejemplo, 2x cuadrada igual a 2y cuadrada. X y y al cuadrado y sus coeficientes iguales 2. Para determinar una elipse, las dos variables de la ecuación deben de estar a la potencia 2 o al cuadrado, pero sus coeficientes deben de ser diferentes. En caso contrario, se convertiría en una circunferencia. Y igual, puede tener o no un término independiente. El primer ejemplo, 5y cuadrada igual a 19x cuadrada. Observamos que x y y están a la potencia 2, mientras que sus coeficientes son diferentes. 5 para y, 19 para x. En el segundo ejemplo, x cuadrada igual a 6y cuadrada menos 8. X y y elevadas al cuadrado, el coeficiente de x 1 y el coeficiente de y 6. Tercer ejemplo, y cuadrada igual a 10x cuadrada más 7. Ambas al cuadrado, coeficiente de y 1 y coeficiente de x 10. Te fijas que en todos los ejemplos x y y están al cuadrado y sus coeficientes son diferentes. A continuación te dejo la actividad número 2, en donde tienes que observar y analizar las siguientes ecuaciones y de acuerdo a las características dadas debes de indicar si están representando un lugar geométrico como recta, parábola, circunferencia o elipse. Recuerda preparar estas actividades en tu cuaderno y también para entregar en la siguiente clase presencial. Gracias y hasta pronto.